Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este nuevo cuatrimestre. Esta es la primera clase que corresponde a Nutrición 3. Vamos a ver algunos conceptos relacionados con crecimiento y desarrollo, sus diferencias, cómo podemos evaluarlo, cómo se da el crecimiento y el desarrollo a lo largo de la vida intrauterina, en la vida extrauterina también. Em, Qué factores van a modificar ese crecimiento y desarrollo. También vamos a ver eh, niño prematuro, ¿sí? Qué indicadores se ven afectados. Bueno, entre otras cosas. Vamos a aprender a calcular la edad postconcepcional, qué edad tendría el niño si hubiese nacido a término, si en el caso de prematuros, etcétera. Así que les damos la bienvenida a todos y todas los estudiantes de Nutrición 3. Bueno, les dejo la bibliografía, ¿sí? Para que sepan en qué nos basamos para hacer esta clase, todo el cuerpo docente de Nutrición 3, ¿sí? El primer libro es el de Torresani, del 2006, el apartado 1 de cuidado nutricional del niño nacido a término, ¿sí? Nosotros no vamos a usar el libro en su totalidad, solamente el capítulo 1 de la página 23 a la 31 y después en algún otro momento de la cursada vamos a ver otro capítulo, pero no hace falta que lo tengan completo. Después tenemos el libro de Jessica Lorenzo, ¿sí? Que es Nutrición del Niño Sano. Para este sí lo vamos a ver en su totalidad, es como nuestro libro de cabecera. Vamos a utilizar el capítulo 1 hasta la página 11, el capítulo 12 sobre todo lo que habla de prematuro hasta la página 177. Y la lámina del desarrollo fetal de Roche, que en realidad es la que les mostré, la que les voy a mostrar, perdón, donde se va viendo la evolución del feto, ¿sí? A lo largo de toda la vida intrauterina. Bueno, y como dijimos, íbamos a empezar primero definiendo estos conceptos como son el crecimiento y desarrollo. Si bien suelen utilizarse como sinónimos y muchas veces se entrecruzan o se entremezclan, ¿sí? Es verdad que ambos tienen el mismo objetivo, si se puede decir, que es lograr la maduración del organismo. Pero hay una pequeña diferencia entre ambos. Destaquemos que el crecimiento es un proceso simple en donde lo que se produce es un aumento de tamaño. Tiene que ver mucho con lo físico, ¿sí? Un aumento de la masa muscular, un aumento de la masa magra, la talla, ¿sí? Entonces, está relacionado puramente con lo físico y se pueden medir de alguna manera a través de indicadores antropométricos, ¿sí? Se logra este crecimiento? Bueno, a través de dos procesos llamados hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia tiene que ver con un aumento en el número de células, que por supuesto van a producir un aumento de un volumen, ¿sí? Un volumen de masa, de huesos, etc. Y la hipertrofia, que tiene que ver con un aumento del tamaño de esas células. O sea, una vez que tenemos el número de células, esas células también aumentan de tamaño, produciendo también un aumento de lo físico, de una masa. Bien, ahora, ¿qué pasa con el desarrollo? El desarrollo ya es un poquito más complejo, ¿sí? Tiene que ver con lo funcional, no tiene que ver con lo físico. Hay una diferenciación morfológica que se da, en este caso, que hace que uno tenga los órganos tengan otra funcionalidad. Lo que se logra, perdón, es lograr una mayor capacidad funcional de todos los sistemas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a través de la maduración, la diferenciación y la integración de las funciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, otra vez, cuando vemos el proceso de alimentación de los niños, que empieza tomando leche humana o leche de vaca o leche de fórmula, porque su sistema digestivo no está lo suficientemente maduro como para recibir otra cosa. Y luego, a medida que se va madurando, se va también progresando esa alimentación. ¿Sí? Bien, tenemos que tener en cuenta que ambos procesos se dan desde la concepción, tanto en la vida intrauterina como en la vida postnatal, ¿sí? Y que son importantes ambos conceptos.
no solo por el presente que un individuo pueda tener, sino también por el futuro, ¿sí? Porque esto afecta tanto el desarrollo como el crecimiento, van a afectar el futuro de ese ser humano, ¿sí? Para poder, ¿qué? Porque es importante que se den buenas características de crecimiento y desarrollo, para poder formar un adulto sano, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que estos conceptos llamados crecimiento y desarrollo, que si bien tienen definiciones diferentes, pero que en realidad no pueden separarse completamente, se tienen que dar determinados condicionantes para que se lleven de la manera adecuada para poder llegar a que el adulto sea sano. Dijimos que estos conceptos, estos procesos, perdón, se dan en ambas etapas, tanto prenatal como postnatal. Prenatal durante la vida uterina y postnatal una vez que nace. ¿Sí? Bien, en la etapa prenatal es importante detectar o determinar que hay una carga genética. Todos sabemos, esto lo heredé de, me parezco a, ¿por qué? Porque tiene que ver con una carga genética. Es súper importante. Ahora, esa carga genética se puede ver influenciada, ¿sí? Si las condiciones medioambientales no son óptimas. Entonces, puede tener un carril genético genial, pero si tengo un entorno que no me favorece posteriormente, ¿no? En la etapa postnatal, tengo un medio externo en el que no me favorece, por más carga genética que tenga, ese niño no va a llegar a tener un estado sano, ¿sí? O un adulto por ahí sano. Entonces es importante que las condiciones externas medioambientales, que ahora las vamos a ver. Bueno, enfermedades prenatales que pueden existir, puede haber fetos que tengan algún tipo de enfermedad que hace que, por supuesto, se vea deteriorado ese desarrollo y crecimiento, que lo vamos a ver más adelante. También la desnutrición fetal y materna, o fetal o materna. Generalmente sepamos que el cuerpo es sabio y la primera persona que va a estar expuesta a una desnutrición va a ser la madre, ¿sí? Priorizando siempre la alimentación del feto. Posteriormente puede pasar que estén desnutridos los dos. Cuando hay una desnutrición muy severa, crónica, eh, hace que también, a ver, de alguna manera pueda llegar a afectar al niño. Y por último, tenemos las drogas. A ver, tenemos drogas que son socialmente aceptadas, como son el alcohol y el tabaco, y tenemos drogas que serían ilegales o como los barbitúricos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el alcohol va a producir una contaminación de la sangre, tanto de la madre como la del bebé, ¿sí? Y por supuesto va a afectar la nutrición. ¿Qué pasa con el tabaco? El tabaco va a producir, puede llegar a producir malformaciones, puede llegar a generar partos espontáneos, por lo que ese bebé no va a nacer a término y por ahí no va a estar lo suficientemente maduro. Eh, y además va a producir que los niños nazcan con bajo peso. Vieron que en los paquetes de cigarrillo, en algunos traen la foto de los niños o del feto. Bueno, parte es real, ¿sí? Bueno, y por último los barbitúricos. Los barbitúricos ya estamos hablando de algo muchísimo, muchísimo más complejo e irreversible. Bueno, las malformaciones también son irreversibles, pero los barbitúricos generan una depresión del sistema nervioso central, con lo que eso implica, ¿sí? Entonces, se van a ver afectados ciertas acciones que tienen que ver con el sistema nervioso, que como les dije antes, no va a haber tratamiento que lo revierta. Bueno, después tenemos condicionantes en la etapa postnatal. Una vez que el niño nació y a lo largo de su vida, sobre todo los primeros 1000 días del niño, no sé si ustedes escucharon, en donde la alimentación que recibe ese niño es hiper importante, los nutrientes, es importante que reciba los nutrientes que corresponden, a pesar de que tenga una alimentación complementaria que ya vamos a ver con poco volumen, con una consistencia diferente. Bueno, es importante que el niño vaya evolucionando en su alimentación y que las decisiones nutricionales que se tomen sean las adecuadas, como para que el niño ingiera, absorba y metabolice estos nutrientes, ¿sí? Que tan importantes son para
para garantizar este desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, si un niño no recibe la cantidad de alimento y la calidad de alimento necesaria, es muy posible que, por ejemplo, desarrolle una desnutrición crónica. ¿Esto qué va a producir? Y va a producir que eh, la capacidad intelectual se vea afectada, ¿sí? Que esto es muy común. Va a haber hábitos eh, que no, va a haber adultos, perdón, que no van a alcanzar su máximo potencial justamente por no haber recibido estos nutrientes. Eh, y también se va a ver afectado lo físico, por ahí no en tanto, no con tanta repercusión, ¿sí? Como la capacidad intelectual, pero va a llegar, puede ser que su capacidad física se vea un poco reducida. Bien, y por supuesto, por último, y en casos un poquito más severos, se puede llegar a ver afectada la capacidad reproductiva, ¿sí? En las mujeres. Así que es importante, no hay que desestimar, a pesar de que es una alimentación complementaria, o a medida que el niño va avanzando en edad y va incorporando otros alimentos, no hay que desestimarlo. Bueno, hablamos antes del entorno afectivo y social. Es muy importante esto. Es importante que los niños estén estimulados de manera temprana, ¿sí? Esto del estímulo, vieron que muchas veces pasa que el hermanito empieza a caminar, el segundo, ¿sí? El segundo hijo empieza a caminar antes que el primero, porque está estimulado por su hermano mayor. Bueno, todos estos estímulos son eh, necesarios, ¿sí? Para estimular este desarrollo, sobre todo, más que el crecimiento, el desarrollo del niño, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Si el niño tampoco está estimulado, esto va a producir alguna alteración del desarrollo intelectual. Va a tardar más en leer por ahí, va a tardar más en comprender, ¿sí? Se pueden dar estas circunstancias. Y bueno, hay estudios que reflejan, por ejemplo, que el 20% menos del desarrollo esperado en niños que no son estimulados en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, tienen una reducción de su sistema intelectual en un 20%, que es bastante. Por supuesto que después se va a ir viendo, va a ser en algunas edades más notorio que en otras, ¿sí? Bueno, y por último, por supuesto, enfermedades. Ni hablar, depende del tipo de enfermedades que hablemos, por supuesto va a estar determinado, va a afectar sobre todo el desarrollo de ese niño. Bien, lo que respecta al desarrollo psiconeuromadurativo, podemos decir que es un proceso ordenado y previsible. Yo ya sé qué es lo que va a pasar en la semana tanto, sobre todo en la etapa prenatal, ¿sí? Bien, ¿cómo va ese desarrollo? Bueno, va en sentido cefalocaudal. ¿Qué quiere decir sentido cefalocaudal? Que va desde el medio, para decirlo de alguna manera, hacia los extremos de los miembros superiores, por ejemplo, va desde el centro hacia la derecha y la izquierda, hacia afuera. Y también se da próximo distal, desde la cabeza, ¿sí? Hasta los miembros inferiores. Esa es la manera en que generalmente se lleva a cabo el desarrollo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Miren esta lámina, ¿sí? No sé si se puede llegar a leer bien, pero tenemos, importante que destacar dos periodos, ¿sí? Dijimos, un periodo embrionario y un periodo fetal. El periodo embrionario es desde la fecundación hasta la semana 12 de gestación. Algo que tenemos que recalcar es que siempre que hablamos de la edad gestacional hablamos siempre en semanas, ¿sí? Y no en meses. Bien, entonces tenemos que este periodo se da hasta la semana 12. ¿Qué es lo que se produce acá? Como dijimos antes, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el crecimiento tenía que ver sobre todo con dos procesos importantes, que eran la hiperplasia y la hipertrofia? Bueno, en este caso, en este periodo, se va a dar más que nada la hiperplasia, que como dijimos anteriormente, tiene que ver con un aumento en el número de células. Las células se multiplican, ¿sí?
generando un cambio de tamaño en ese embrión. Bien, ¿qué más? Después tenemos el periodo fetal, que este periodo fetal va desde la semana 13 hasta el nacimiento, que puede ser la semana 38 o la 40, ¿sí? Depende, depende del momento que nazca este niño. Lo que tenemos que tener en cuenta es que acá se va a dar la hiperplasia, pero principalmente se va a dar hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células. En el primer periodo, en el periodo embrionario, no va a haber, eh, ¿cómo se llama? Una hipertrofia. Si lo hay muy poca. En cambio, en el periodo fetal se van a estar entrecruzando los dos procesos, ¿sí? Bien, entonces, lo que nosotros podemos saber es que ya vamos teniendo en cuenta qué modificaciones se van realizando en ese embrión, ¿sí? Esto, como le decíamos, es ordenado. El, el obstetra ya sabe que cuando hace una ecografía y está en la semana tal, sabe qué es lo que debería encontrar o visualizar a través de esa ecografía. O muchas veces se hace el sentido inverso. En función de lo que se observa, se puede determinar en qué semana de gestación está, porque hay muchas veces que hay mamás que no saben, hay embarazadas que no saben cuándo quedaron embarazadas, ¿sí? Sin ir más lejos, y les digo, no tiene que ver tampoco con un tema de eh, población vulnerable o de bajos recursos o pocos conocimientos. Conozco una persona que ya había tenido dos hijos, una compañera mía del colegio, había tenido dos hijos y como era irregular, pensó que en realidad estaba pasando por un proceso de irregularidad y ya está casi llegando a la menopausia. Y bueno, va al médico porque estaba preocupada y resulta que tenía un embarazo de 5 meses. ¿Sí? Entonces, eh, hay personas que en realidad o no prestan atención o lo confunden con otra cosa, entonces gracias a Dios, con este crecimiento y desarrollo ordenado que se da del feto, a uno también le permite, al médico le permite detectar, ¿sí? En qué semana está. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta que entre un periodo y otro ya están formados, ¿sí? Casi todos los órganos de los principales sistemas, ¿sí? No maduros, sino que ya están formados en el sentido que ya hay algún órgano de ese sistema que está presente. Miren cómo tenemos en la semana 4 el ojo, después tenemos, bueno, lo que son los miembros inferiores y superiores, el oído, ¿sí? El paladar, y todavía no estamos en el periodo fetal. También aparecen los genitales, entonces es como que los principales órganos de los sistemas ya como que están presentes, ¿sí? Miren el corazón es impresionante, el sistema nervioso central son como los primeros eh, en aparecer, ¿sí? Bueno, entre la semana 10 y la semana 12 se dan las conexiones dendríticas a ver, para que este sistema nervioso empiece a tomar algún tipo de relevancia, ¿sí? Después tenemos que entre la semana 15 y 16 el bebé se empieza a mover, seguramente hay mamás que deben estar escuchando este audio, estudiantes que ya han sido mamás, y bueno, pueden dar fe, por supuesto que las experiencias son muy particulares, ¿sí? Esto es hiper enriquecedor en el aula porque todos empiezan a contar sus anécdotas, bueno, yo no soy mamá, entonces lo que van contando hace que podamos tener o vivir distintas experiencias. Bien, es importante, si ustedes pueden visualizar, o bueno, no sé si de la semana 26, ven que dicen 20-26 a la 38, ¿sí? Es impresionante cómo crece el cerebro, es impresionante, ¿sí? Hay un crecimiento rapidísimo. Y entre la semana 22 y 25, que ahí no se ve, empieza a haber un crecimiento del sistema, una maduración, perdón, del sistema respiratorio. Vieron que cuando un niño
por ejemplo, hay que adelantar el parto por alguna situación, se le suele generar, se le suele dar una inyección para madurar los pulmones, para que el niño después pueda tener una cierta autonomía en la etapa postnatal. Bueno, esto tiene que ver eh, con que justamente no hay un desarrollo óptimo de los pulmones como para que el niño nazca en la semana 32, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, tener en cuenta qué es lo que sucede en la vida intrauterina. Va a haber una producción, proliferación y diferenciación de las células embrionarias, ¿sí? Entre la semana 8 y 16. Recuerden que esto de la diferenciación es lo que, y la proliferación es lo que hace que haya eh, un desarrollo, ¿sí? En este embrión. La producción, por supuesto, va a tener que ver con esta hiperplasia que estuvimos nombrando, más relacionada con el crecimiento. Y también se va a producir migración de las neuronas desde la matriz germinal hacia las distintas partes de la corteza, esto del crecimiento eh, próximo distal que estuvimos hablando, ¿sí? Bien, perfecto. Y durante el periodo postnatal lo que se lleva a cabo es la formación de las conexiones dendríticas y axonales entre las neuronas. Esto es lo que permite que haya una reacción ante un estímulo, ¿sí? Hay un desarrollo de la glía, esta célula tan importante de sostén del sistema nervioso central, que ustedes lo tuvieron que haber visto en anatomía y que están relacionadas hasta con la nutrición. Y por último, la mielinización, es la conexión o estos axones cubiertos de mielina para favorecer la transmisión entre neurona y neurona. Bueno, lo que les quiero mostrar con esta diapofilmina, sí, es el desarrollo neuronal. Ven cómo, por ejemplo, en el recién nacido pesa 350 gramos, que significaría un 25%, ¿sí? De lo que sería en la adultez, el tamaño de un adulto, representa estos 350 gramos representa el 25%. Miren cómo a los 6 meses ya se duplicó y llegamos al 50% de lo que sería el tamaño del cerebro de un adulto. Y a los 2 años llega a un 80%. Entonces, ven qué acelerado es el crecimiento cerebral, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se mide? A través del perímetro cefálico, ¿sí? Que lo que me mide es el crecimiento de la calota craneana. Esto lo habrán visto en evaluación. A ver, también vimos que se da un crecimiento bastante importante en la última etapa. ¿Se acuerdan en este periodo fetal cuando vimos la filmina anterior? Que se producía un crecimiento también del cerebro bastante amplio, bastante rápido más que amplio. Bueno, lo mismo vuelve a suceder en la vida postnatal. ¿Sí? Miren que a los 5 años ya llega al 90%, ¿sí? del tamaño de la adultez. Bien, lo mismo pasa con otros órganos. En este caso se da en esta etapa, pero por ejemplo, ¿sí? En lo que tiene que ver con eh, las gónadas o el útero, el crecimiento mayor se va a dar en la pubertad. Entonces ahí va a haber un crecimiento mucho más acelerado, que ya lo vamos a ver en adolescentes, de lo Ahora vamos a ver esta evaluación neuromadurativa. Sabemos que todo lo que es crecimiento lo vamos a evaluar a través de indicadores antropométricos. Ahora, ¿qué pasa en lo que es la evaluación neuromadurativa? Sé yo, ¿cómo puedo evaluar el desarrollo de un niño? Entonces tenemos eh, distintos tips como para poder hacer. Entonces tenemos antecedentes neonatales, la edad gestacional, que como dijimos antes es en semana, los reflejos arcaicos, que ahora vamos a ver esto innato que trae el niño de por sí, tonos activos y pasivos, reacciones antigravitatorias y adquisiciones neuromadurativas. Todo esto va a permitir que de alguna manera nosotros podamos determinar, o el médico también, más que nada el médico, si el niño tiene un desarrollo neuromadurativo correspondiente a su edad. Bueno, entonces vamos a ver esta
Evaluación neuromadurativa que sea en el niño. Y vamos a empezar por los antecedentes neonatales. ¿A qué nos referimos? A todo lo que tiene que ver con el sueño, el llanto, la visión, la audición y el olfato. ¿Cómo son estos sentidos en el momento, sí, donde no se puede expresar de otra manera, en los primeros momentos de vida? Bueno, ¿qué pasa con el sueño? Bueno, en un recién nacido duerme, duerme todo el día, ¿sí? Se despierta primordialmente para tomar el pecho. Bueno, algunas mamás no van a estar de acuerdo porque no pueden dormir, eh, pero sepan que los niños generalmente duermen la mayoría del tiempo y teóricamente se despiertan cada 4 horas para poder tomar el pecho, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el llanto? Es la única manera de expresarse que ellos tienen. Con el llanto expresan hambre, dolor, ¿sí? Un malestar, incomodidad, susto, todo con un llanto. ¿Qué pasa con la visión? Bueno, la visión es periférica. Ellos pueden seguir un objeto por poco tiempo. Si uno les pone algo para que ellos observen, van a ver que por muy poquito tiempo no pueden estar mirando fijo ese objeto. ¿Qué pasa con la audición? ¿Sí? La audición es, ¿cómo puedo evaluar yo la audición? Bueno, porque esa audición, ante el oído, ante escuchar algún ruido, ellos van a tener una respuesta motora. ¿Sí? No sé, se van a sacudir, se van a mover, o a veces hasta el mismo llanto, si lo que escucharon les produjo un susto. Y por último tenemos el olfato, que el olfato está perfectamente desarrollado. ¿Mm? Así que ahí no habría, por eso se dice, lo vamos a ver más adelante, que cuando la mamá debe amamantar, es importante que no utilice perfume, porque hay un olor característico que ellos pueden detectar, ya que su olfato está desarrollado, ¿sí? Y pueden detectar y encontrar el pezón de la mamá para poder tomar el pecho. Bueno, ¿y qué pasa con los reflejos arcaicos? Amo esta parte porque yo en la clase me pongo a actuar, los empiezo a imitar, que acá, bueno, no lo puedo hacer, pero es importante que sepamos, ¿sí? Que estos reflejos arcaicos, como la palabra lo indica, son reacciones que ellos traen consigo, innatas, ¿sí? Vamos a ver, bueno, lo que tiene que ver con la succión y la deglución, ¿sí? Esta succión se pone en marcha cuando el niño tiene el pezón de la mamá en la boca, ¿sí? Entonces se produce una coordinación y una contracción muscular, ¿sí? Que facilita o que permite la extracción de la leche. Esto de la succión también sucede cuando el niño se pone el dedo en la boca. Empiezan todos estos movimientos musculares y empiezan a hacer ese ruidito característico. Después tenemos el reflejo de búsqueda, es cuando se le pone un objeto, ¿sí? En el área perioral como un estímulo, entonces los niños empiezan a mover, ¿sí? Los labios para los laterales, como respuesta ante esto de que uno le coloque o mismo el pezón o un dedito, ¿sí? Siempre hablando de la zona perioral. Después tenemos el reflejo del vómito. Este es un reflejo activo, fácil de provocar, ¿sí? En el niño, sobre todo, porque ¿cómo se produce? ¿Cómo se provoca? Bueno, ¿sí? Tocamos el tercio medio de la lengua. ¿Mm? Ahí automáticamente se genera el reflejo de vómito. Esto tiene que ver por un mecanismo de defensa, en realidad, ¿sí? De supervivencia ante un objeto. La ingesta de algún objeto sólido hace que, y estar presionado en la parte media de la lengua, automáticamente se genere el vómito. El vómito va a estar presente en todos los momentos de la vida. Nada más que en el adulto, para poder generar ese vómito, en realidad ya no sirve con presionar o tocar la parte media de la lengua, sino que debemos hacerlo en la parte posterior. ¿Mm? No quiero pensar si alguien lo habrá hecho por haberse sentido mal ante una resaca. Quiero creer que no. ¿Sí? Pero bueno, el reflejo del vómito nos acompaña de por vida. Bien, después tenemos la presión palmar y plantar, que ahora quiero que vean unas fotitos, ¿sí? Que tiene que ver con las respuestas que ellos tienen ante un estímulo en esas zonas. El tónico cervical asimétrico, también tenemos fotitos. El enderezamiento y la marca automática y el reflejo de Moro.
Bueno, y esta foto refleja lo que les estaba contando antes. Ante el pezón en la boca del bebé o el dedo, ¿sí? Se empiezan a generar estos movimientos musculares, ¿sí? Que bastante desgaste le produce al niño, ¿sí? Una vez que el niño termina de tomar el pecho, vieron que muchas veces se queda dormido desde el desgaste que le genera toda esa sincronización de movimientos musculares. Bueno, y acá como ven tenemos el reflejo arcaico de la presión palmar y plantar. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la respuesta que tiene el bebé ante un estímulo en la planta de la mano? Bueno, es la de flexionar perfectamente sus dedos. Algunos con mayor fuerza, otros con menor fuerza, pero esa es siempre la reacción. Vieron que a veces cuando uno lo agarra y dice, ay, mira cómo me agarró el dedo. Bueno, tiene que ver con un reflejo arcaico, no tiene que ver con que a uno lo ama de entrada, ¿sí? Sino que tiene que ver con esto, con una respuesta ante un estímulo. Y en la planta del pie sucede algo parecido, pero bueno, no puede, ¿sí? Flexionar los dedos del pie de modo tal de que sujete eso que le está presionando, que le está estimulando. Entonces hace como un movimiento de los deditos del pie para abajo. Bueno, y acá tenemos otros dos reflejos arcaicos más, el tónico del cuello y la marcha automática. La marcha automática es esos pasitos que realiza el bebé antes al estar sobre una superficie, ¿sí? Rígida y en posición vertical, ¿sí? El niño en posición vertical, cuando apoya las plantas del pie en una superficie sólida como el piso, es como que simula la marcha, ¿sí? No puede caminar. Bien, y después tenemos el tónico del cuello. ¿Qué significa el tónico del cuello? Es que cuando extiende, ¿ven la fotito? El miembro superior del mismo lado que gira la cabeza. Ven que la cabeza y el brazo extendido están para el mismo lado, ¿sí? ¿Y qué pasa con el lado opuesto? Lo contrae, ¿sí? El bracito derecho, eh, desde la vista del bebé, está extendido y el izquierdo está contraído. Bien, y en los miembros inferiores sucede lo opuesto, ¿sí? Se extiende, el miembro inferior opuesto se extiende, o sea, bueno, esto yo lo actuaría y en este caso no puedo, y el del mismo lado se flexiona. Por ejemplo, en este caso tendría la piernita derecha flexionada y perdón, y la piernita izquierda la tendría extendida. ¿Mm? Bueno, y acá tenemos el reflejo de moro sobresalto, que ante un estímulo el niño levanta el cuellito, ¿sí? Y extiende los brazos como para que lo agarren. Esto a veces puede ir acompañado de movimientos de los miembros inferiores y por supuesto del llanto, porque lo que le genera esa reacción es un sobresalto o un susto. Bueno, y dentro de la valoración neuromadurativa también hablamos de la edad gestacional anteriormente. ¿Qué quiere decir esta edad gestacional? Dijimos que se medía en semanas, siempre, ¿sí? Y se calcula la fecha de la última menstruación. Es el primer día de la última menstruación, ¿sí? Eso, a ver, es lo ideal. Si no, se puede generar a través de las ecografías por el crecimiento que se da y se puede visualizar a través de la ecografía que estuvimos nombrando anteriormente y lo determina el médico. ¿Por qué es importante las semanas de gestación? Porque me permiten determinar y poder evaluar el correcto crecimiento de ese niño. ¿Mm? Bueno, después tenemos los tonos activos y pasivos que estuvimos nombrando. Tiene que ver con la tonicidad muscular. A ver, activo tiene que ver con la actividad motora, ¿sí? Y postural. A ver, si está erguido o no, ¿sí? Eh, si mueve esos músculos ante un estímulo. ¿Y qué son los tonos activos? Bueno, tiene que ver con la amplitud y con la extensibilidad muscular. Cuánto se extiende, ¿sí? Cuán amplio es su movimiento. O sea que uno tiene que ver con los movimientos y la postura y el otro tiene que ver con cuánto se pueden llegar a extender con esos movimientos musculares. Y por último nos quedan las reacciones antigravitatorias. ¿Sí? Esto tiene que ver con la postura y el equilibrio principalmente. Bueno, y lo último que nos queda son las adaptaciones, las adquisiciones madurativas, que estos van sucediendo a lo largo que el niño va evolucionando, según sea el primero, segundo, tercer, cuarto trimestre, ¿sí?
van adquiriendo distintas actitudes madurativas. Entonces, por ejemplo, a ver, estamos en las distintas áreas, en lo que es la coordinación, la motricidad, el lenguaje, lo socioadaptativo y la alimentación. Nosotros vamos a focalizarnos un poco en la alimentación. No es para que lo sepan de memoria qué cambios suceden en cada trimestre, pero sí sepan que muchos de estos cambios o muchas de estas adquisiciones justifican también ciertas actitudes o ciertas elecciones de alimentos, por ejemplo, en el futuro, ¿sí? En lo que respecta a la alimentación, en el primer trimestre va a haber una lactancia materna exclusiva, que es lo que vamos a fomentar siempre y cuando se pueda, por supuesto, ¿sí? Va a predominar este reflejo de búsqueda, ¿se acuerdan el que dijimos? Estos movimientos laterales ante un estímulo en la zona perioral, ¿sí? Y por supuesto la succión de glución con protusión lingual, esto de, bueno, no me ven, pero esto de la lengua, ¿sí? Llevarla hacia afuera de la boca. Bien, en el segundo trimestre va a haber una lactancia materna, pero se van a incorporar alimentos blandos. Por supuesto, en el sexto mes, acá dice después del quinto mes, en realidad sería en el sexto mes con la implementación de la alimentación complementaria. Este reflejo de protusión se va a ir disminuyendo, que es lo que me permite también comenzar con la alimentación, porque si no todos los alimentos los estaría escupiendo, ¿sí? Y ya empieza con ciertos movimientos masticatorios verticales, ¿sí? Después, bueno, se producen otros hechos, lo que tiene que ver con el lenguaje, el balbuceo, cuando escucha una voz, se dirige hacia esa voz, por ejemplo. Bueno, distintos cambios que se van dando que me van permitiendo determinar de que hay una evolución, que va madurando. ¿Qué pasa en el tercer trimestre? Bueno, en el tercer trimestre, a ver, en lo que respecta a la alimentación, ya vamos a poder ir progresando con la consistencia de esa alimentación, ¿sí? Ya desaparece completamente el reflejo de protusión, como le decía antes. Vieron que en realidad lo vamos a ver en la alimentación complementaria, pero siempre cuando empezamos con la alimentación complementaria parece que al niño no le gustan los alimentos y que lo escupe. En realidad no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con este reflejo de protusión. Al principio va a estar disminuido y ya después en el tercer trimestre debería haber desaparecido. Ya el niño puede chupar la cuchara, mordisquea con los dientes, ¿sí? Los dientes anteriores, y toma los alimentos con la mano. Obvio que todavía no tiene la dentadura completa, ¿sí? Bien, eso es importante. Vieron que ya por ahí empiezan a agarrar el pan, por ejemplo, y lo muerden, pero a ver, que lo comen. Bien, después entienden lo que es un no, eso está bueno, porque uno cuando también lo va a utilizar en el momento de la alimentación, ¿sí? En lo que respecta a la motricidad, bueno, ya tienen la postura de gateo, ya intentan pararse, ¿sí? Son esas pequeñas actitudes o reacciones que tienen que ver con lo madurativo, que se pueden llegar a lograr porque va madurando. ¿Qué pasa en el cuarto trimestre? Bueno, acá hay una erupción de los primeros molares, ¿sí? Esto va a hacer que va a complementar la masticación, por lo que vamos a poder mejorar un poco más la consistencia o modificar, no sé si la palabra es mejorar, pero ir modificándola, porque si nosotros no modificamos esa consistencia y siempre lo dejamos con blandos o líquidos, que tampoco nos sirve, el niño cada vez va a tener, va a ser como más perezoso, para decirlo de alguna manera, y menos va a querer masticar. Van a haber casos en que las madres dicen, no me come la carne, pero sí le come la carne picada. Entonces tiene que ver con esto, que tienen que aprender a masticar. Bien, ¿qué más? Después, bueno, hay interés por la comida, ya sabe qué es lo que le gusta, qué quiere, manifiesta cuando su familia está comiendo de qué quiere eso, ¿sí? Imita mucho los gestos, por supuesto entiende el no, ya sabe cuando algo está mal. Acá es importante también, miren lo que es la motricidad, tiene una posición de sentado. Esto hace que el niño pueda comer, porque de nada sirve que no pueda mantenerse sentado. ¿Cómo le doy la comida? ¿Sí? Bueno, también define las palabras mamá y papá. Bueno, nada, tira un montón de reacciones que implican que está evolucionando, para decirlo de alguna manera, favorablemente. Bueno, entre los 12 y los 15 meses, esto es importante en lo que tiene que ver con la coordinación. Ya tiene el movimiento de pinza entre el pulgar y el índice, que todos lo hacemos innatamente, ¿sí? Bueno, ya a partir de los 12 meses
lo puede utilizar. Entonces es más fácil para él poder agarrar, ¿sí?, las cosas. Dentro de eso también los alimentos. Bien, ¿qué más? Entre los 12 y 24 meses, ¿sí?, ya en realidad tiene que incorporar la dieta familiar. Por supuesto, si vamos a comer un chorizo a la pomarola, no, pero la mayoría de los alimentos de cómo se alimenta la familia los puede consumir sin ningún problema. Bueno, también va a tener una estabilidad mandibular completa. Esto le permite, por supuesto, alimentarse con o adaptarse a esta alimentación familiar. Sigue habiendo erupción dentaria, ¿sí?, los colmillos, los segundos molares. Ya hay movimientos masticatorios rotativos. Antes eran solamente verticales, ahora hace que pueda, que sea más complejo su sistema de masticación. Entonces el niño puede cortar, aplastar, triturar todos los alimentos. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio? Esta ya es la última parte en lo que tiene que ver con las adquisiciones madurativas, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que este crecimiento y desarrollo de alguna manera es muy prolijo, es muy ordenado? Bueno, tiene que ver con esto. Al haber estas ciertas adquisiciones, es muy posible que tarden. A ver, no es que hoy cumple 18 meses y hoy el chico puede, no, no es que es así, pero más o menos dentro de ese rango etario. Es importante, a ver, acá yo no marqué nada ya porque en realidad lo alimenticio ya está completamente evolucionado, ¿sí? Ya lo que tienen que ver las adquisiciones madurativas tienen que ver con el lenguaje, la coordinación, la motricidad y no con lo alimenticio. Bueno, y una vez que ya todo lo que es desarrollo y crecimiento, ya lo tenemos prácticamente culminado, ¿sí? Pero tenemos que seguir analizando otras circunstancias que nos competen. Entonces, vamos con esta primera parte. A ver, clasificación del recién nacido. Nosotros tenemos un niño que recién nace. ¿Cómo se lo clasificaba? Bueno, se lo solía clasificar por el peso, ¿sí? Que por supuesto va a depender de, según el peso, los problemas que ese niño iba a tener al nacer y en la vida futura, ¿sí? Cuanto menor es el peso, ¿sí?, más cuidados intensivos va a tener que tener ese niño. Lo mismo sucede con la edad gestacional. A ver, otra de las clasificaciones era a través de la edad gestacional. Yo puedo decir que un niño, por su edad gestacional, puede ser a término, ¿sí? O puede ser pretérmino o puede ser posttérmino. A ver, por supuesto, cuanto menor es su edad gestacional, ¿sí?, más inmaduros van a ser los órganos, los sistemas, los órganos de los distintos sistemas, ¿sí? Acuérdense que dijimos que había todo un crecimiento detallado que se iba dando de manera ordenada en la vida intrauterina. Y por supuesto, esto está preparado para que se genere entre las 38 y 40 semanas de gestación. Si por alguna circunstancia se adelanta ese nacimiento, ese parto, por supuesto que no va a llegar a la maduración que hubiese tenido ese niño si hubiese nacido a término. Entonces, cuanto menor es la edad gestacional, que recuerden que la medíamos en semanas, más, o mejor dicho, menos desarrollados estarán, o más inmaduros estarán esos órganos. ¿Sí? ¿Quedó claro? A menor edad gestacional, mayor inmadurez de los distintos sistemas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar según la edad gestacional? Bueno, pretérmino va a ser considerado cuando el niño nace antes de la semana 38 de gestación. Acuérdense que esas semanas de gestación, como dijimos antes, era en base eh, al primer día de su última menstruación. O, bueno, en defecto, a través de una ecografía por lo que se observa a través de la misma. Bien, ¿qué pasa cuando el niño es nacido a términos? Cuando nace entre la semana 38 y la 42. La 42 por ahí es un poquito mucho, ¿sí? Y posttérmino sería cuando nace después de la semana 42. A ver, no está bueno que nazca antes, ¿sí?, de la semana 38, pero tampoco está bueno que nazca después de la semana 42, porque, a ver, todo puede llegar a tener sus consecuencias.
Bueno, pero ¿qué pasa? La clasificación del recién nacido es como que está un poco incompleta, ¿sí? Dijimos primero por la edad gestacional. Ahora también dijimos que se lo clasificaba por el peso. Entonces, ¿cómo era esa clasificación por el peso al nacer? Bueno, un niño es macrosómico cuando pesa más de 4 kilos, o sea, 4 kilos o más. Es de peso normal al nacer cuando pesa entre 2,5 kilos y 4 kilos. Es de bajo peso al nacer cuando pesa menos de 2,5 kilos y es muy bajo peso al nacer cuando pesa menos de 1,5 kilos. ¿Sí? Que esto también sucede. Esto, por supuesto, generalmente está relacionado con nacimientos de niños prematuros o nacimientos gemelares, ¿sí? En donde los niños nacen con muy bajo peso. Bueno, pero ¿qué pasa? A ver, esto hace que en realidad es como que se tome al recién nacido de manera incompleta. Yo no puedo decir, no puedo tener en cuenta solamente una variable. Porque, por ejemplo, ¿cómo sé yo que ese niño nació a término? Si me baso por el peso. Porque generalmente uno que asocia que si tiene el peso normal, entre 2,5 kilos y 4 kilos, nació a término. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. ¿Sí? La tercera parte de los recién nacidos nacen con un peso bajo al nacer y nacen a término. Entonces, por ello es necesario complementar estas dos variables. Entonces, nosotros vamos a empezar a clasificar a los recién nacidos teniendo en cuenta, ¿sí? El peso al nacer y la edad gestacional. Entonces, de esta manera nos garantizamos de no cometer ningún error, que esto va a hacer que después lo evaluemos erróneamente. Porque si yo por el peso me voy a basar si es prematuro o no, puedo cometer un grave error y subestimarlo. Entonces, a ver, tengamos en cuenta que si combinamos las dos variables vamos a tener, por ejemplo, pretérmino de peso adecuado para la edad gestacional. ¿Qué significa esto? Si es pretérmino, nació antes de la semana 38. Y si es con un adecuado peso para la edad, dijimos que tiene que pesar entre 2,5 kilos y 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si el niño es pretérmino de bajo peso para la edad gestacional? Esto por ahí puede llegar a ser lo más común. Nació antes de la semana 38, ¿sí? De gestación y pesa menos de 2,5 kilos. Ahora, puede ser que el niño haya nacido a término, ¿sí? Pero con bajo peso para la edad. Entonces, nació entre la semana 38 y la 42 y su peso es menor a 2,5 kilos. Entonces, sepamos la importancia de poder complementar, ¿sí? Estas dos variables para poder clasificar correctamente a los recién nacidos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del retardo del crecimiento intrauterino. ¿Qué significa RCI? ¿Sí? Esto también lo solemos tomar, es bastante interesante. En este caso, se van a dar ciertas circunstancias en donde hace que haya un retardo del crecimiento de ese feto. ¿Sí? Por supuesto que este retardo del crecimiento intrauterino se puede dar o en la etapa embrionaria o en la etapa fetal. ¿Se acuerdan cuando vimos esa lámina con la progresión del crecimiento de los niños, perdón, de los niños no, del feto en el vientre de la madre? Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, estas dos etapas que se dan en ese momento pueden, en esas dos etapas se puede llegar a dar un retardo del crecimiento uterino. Por supuesto, dijimos que primero era la embrionaria, ¿se acuerdan? Hasta la semana 12, y después teníamos la fetal desde la semana 13 hasta el nacimiento. Por supuesto que cuanto más tarde se da este retraso del crecimiento uterino, es más fácil para el bebé, para el feto, poder resolverlo, si se puede decir así, si esa fuese la palabra. Entonces, si hay alguna afección donde se ve afectado su crecimiento en el vientre de la madre y es en la etapa fetal, cuanto más cerca sea del nacimiento, hace que el niño genere un catch-up o recuperación. ¿Sí? Entonces no va a haber
por ahí secuelas de ese retardo del crecimiento. ¿Sí? Bien, y acá tenemos algunas causas posibles que pueden llegar a generar este retardo del crecimiento uterino. Tenemos causas maternas, placentarias y fetales. Con respecto a las causas maternas, bueno, por supuesto, una constitución pequeña de esa madre, una privación nutritiva, o sea, una mala alimentación, sobre todo en el tercer trimestre, que es cuando más, cuanto más aumentados están los requerimientos y cuanto más también crece ese niño. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que habíamos visto que esta hipertrofia que se produce en el último trimestre hace que el niño crezca, el niño no, el feto, perdón, crezca aceleradamente? Después tenemos enfermedades crónicas que pueda padecer la madre, diabetes, ¿sí? No sé, hipertensión, la ingestión de drogas, bueno, que estuvimos hablando anteriormente, cuando hablamos también como causas prenatales que afectan este desarrollo y crecimiento, anormalidades del útero y malas condiciones socioeconómicas. Bien, ¿cuáles son las causas placentarias? Bueno, acá ya son un poco más medicinales, tiene que ver con, no sé, por ejemplo, alteraciones en la gestación múltiple. Vieron que cuando, la placenta por ahí no está formada correctamente cuando es un embarazo gemelar, ¿sí? También puede ser por inserción anormal, por alteraciones circulatorias que hacen que esa placenta no reciba de manera correcta los nutrientes. Vellositis en infecciones congénitas. Bueno, puede haber distintas causas que pueden que sean del tipo placentaria. Y por último, las causas fetales, que tienen que ver con alteraciones cromosómicas y metabólicas. Acá tenemos lo del cromosoma 21. También pueden ser infecciones congénitas o malformaciones congénitas, ¿sí? Generalmente tiene que ver todo con una carga genética. Bueno, ahora bien, dijimos que este retraso del crecimiento uterino se puede dar, ¿sí? Tanto en la etapa embrionaria como en la etapa fetal. Entonces, según el momento en que se dé, va a tener distinta repercusión. ¿Mm? Entonces se clasifica ese retardo del crecimiento uterino según el momento en el que empieza a fallar o empieza a aparecer la causa. Entonces tenemos, el primero es el armónico, precoz o simétrico. ¿Sí? ¿Por qué se llama así? Porque vamos a ver que los tres indicadores antropométricos que solemos utilizar se van a ver afectados. ¿Cuáles son esos tres indicadores? Peso, longitud corporal y perímetro cefálico. Ustedes habrán visto estos indicadores en lo que respecta a la materia de evaluación en el cuatrimestre anterior. ¿Sí? Entonces, el peso, nosotros estamos evaluando eh, la masa, ¿sí? La masa corporal. Tiene que ver, a ver, es fácil de medir, no implica mucha técnica, es de bajo costo. Después tenemos la longitud corporal, que es el equivalente a la talla. ¿Sí? Longitud corporal, vamos a hablar hasta los 2 años, y después de los 2 años vamos a hablar de lo que se llama talla. ¿Qué es lo que mide la longitud corporal? Bueno, va a medir la longitud justamente de los huesos. Bien, también es fácil, tiene por ahí, es un poquito más complicado que el peso, sí, pero también es de bajo costo. Y por último, el perímetro cefálico, que como les dije antes, cuando vimos el desarrollo y el crecimiento del cerebro, estábamos hablando de el perímetro cefálico, ¿sí? Que lo que mide es el crecimiento de la calota craneana, ¿no? Que de alguna manera me mide el desarrollo cerebral. Bien, también es una técnica fácil y de bajo costo, no necesito muchos insumos, sí, saber que tengo que colocar correctamente la cinta métrica, un extensible, eh, sobre la cabecita del bebé. Bien, entonces dijimos que era armónico o simétrico porque los tres indicadores se ven afectados, ¿sí? Esto quiere decir también que la noxa actuó de manera temprana, ¿sí? Antes de la semana 24. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Bueno, tenemos trastornos genéticos e infecciones embrionarias. Acá todavía es como que no hay mucha acción por conductas erróneas, etcétera. Generalmente tiene que ver con situaciones congénitas. Y por supuesto la recuperación es poca postnatal. ¿Por qué? Porque como empezó tan temprano, es muy difícil revertir el cuadro.
Bien. ¿Qué pasa con la de tipo 2? La de tipo 2 se va a dar más tarde, se va a dar en el segundo trimestre del embarazo, y en este caso no se van a ver todos los indicadores afectados. Se van a ver solamente el peso y la talla, y la longitud corporal, perdón. Esos van a ser los dos indicadores que se van a encontrar afectados, mientras que el perímetro cefálico nosotros decimos que está conservado. ¿Qué es lo que puede generar esto? Bueno, una insuficiencia placentaria precoz. ¿Y cómo sería la recuperación de este niño? Bueno, a ver, el crecimiento cefálico va a ser correcto porque no estuvo alterado en la vida intrauterina, ¿sí? Y va a haber un cierto grado de recuperación del peso y la talla. Mejor dicho, del peso y la longitud corporal. ¿Mm? Bien. Y por último tenemos el disarmónico o asimétrico, que es totalmente lo opuesto al 1. A ver, ¿qué es lo que sucede en este caso? En realidad, la NOXA va a actuar mucho más tarde, va a actuar en el tercer trimestre, por lo que el impacto sobre los indicadores va a ser menor. Entonces, se van a encontrar conservados tanto el perímetro cefálico como la longitud corporal, pero sí se va a ver afectado el peso, que si nos ponemos a pensar es como el indicador más sensible. Vieron que uno se pesa permanentemente y va modificando. Ahora, la longitud por la talla cuando uno es grande es muy difícil que la modifique. ¿Mm? Bien, entonces solamente se va a ver afectado el peso. Como sucede en el tercer trimestre, ¿sí? Lo que va a ver esa recuperación va a ser total, porque el peso lo va a recuperar perfectamente, ¿sí? Y una de las posibles causas puede ser la insuficiencia placentaria tardía. Bueno, ahora, esos niños que nacieron pretérmino, porque nacieron antes de la semana 38 de gestación, es necesario que nosotros obtengamos o trabajemos con la edad corregida, ¿sí? La edad corregida es la edad que tendría el niño si hubiese nacido a término. Esto se expresa en semanas, igual que la edad gestacional, ¿sí? Es, es el tiempo transcurrido desde que el prematuro alcanzó el término. ¿Qué nos referimos con esto? A ver, para sacar la edad corregida nosotros necesitamos la edad postconcepcional menos 40, que sería el número de semanas si hubiese nacido a término. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entre 38 y 42 era considerado a término? Bueno, supongamos que el promedio, supongamos no, el promedio en realidad es 40. Ahora, ¿cómo sacamos esa edad postconcepcional? Bueno, esa edad postconcepcional es la edad gestacional al nacer, o sea, en qué semana de gestación ese niño nació, más las semanas de vida postnatal. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo a ver si queda más claro. Entonces, vamos a comprender de manera práctica, cómo es que se lleva a cabo esta ecuación. Entonces dijimos que pensemos que un niño nace en la semana 28 de gestación. Por lo tanto, según la edad gestacional, es nacido pretérmino. Y llega a la consulta 6 meses después. La mamá le vamos a preguntar, ¿cuánto tiene el bebé? Nos va a decir 6 meses. Pero nosotros sabemos que en realidad, o sea, no es que no sabemos. Si no indagamos bien y no preguntamos en qué semana nació, ¿sí? Nosotros vamos a pensar que tiene 6 meses. Pero lo estaríamos evaluando mal, que es el paso que sigue posteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que calcular esa edad corregida. Entonces, arriba yo les dejé la fórmula. Y tenemos que primero calcular la edad postconcepcional, que es la edad gestacional al nacer, que dijimos que nació en la semana 28, y que llega a la consulta 6 meses después, o sea que más las semanas de vida postnatal. Como siempre lo tenemos que manejar con la misma, ¿cómo se llama? O sea, en semanas, ¿sí? No podemos sumar semanas con meses, tenemos que traducir esos 6 meses a semanas. ¿Cuántas semanas tienen 6 meses? 4 por 6, 24. Entonces son 28 de la semana de gestación, más 24 que son las semanas que tiene de vida. Ese valor me da 52 semanas. Todavía no estoy haciendo la edad corregida, eso es la edad postconcepcional. Entonces, para saber cuántas semanas realmente o qué edad hubiese tenido el niño si hubiese nacido, tengo que hacer 52 semanas
menos las 40 que era el promedio si había nacido a término, ¿recuerdan? Y eso me da un total de 12 semanas. O sea que el niño, ¿qué significan estas 12 semanas? ¿Sí? ¿Qué hace? O sea, lo podemos traducir a meses también. 12 semanas van a equivaler a 3 meses. Entonces, podríamos decir que el niño en realidad hace 3 meses, o sea, tendría 3 meses o 12 semanas si hubiese nacido a término, no 24 como la mamá cree que tiene. Bueno, y la intención de poner este gráfico es la de resumir un poco lo que estuvimos hablando de la edad corregida, que espero que sea lo suficientemente claro. Si nosotros dijimos que la edad corregida la obteníamos por la edad posconcepcional menos 40. Y la edad posconcepcional es las semanas de gestación, como dice acá, más las semanas de vida. ¿Sí? ¿Ven que dice fecha de atención? Es hasta ahí. Entonces, eso es la edad posconcepcional, menos los 40, como dice acá, fecha probable de parto, que en realidad nació antes. ¿Ven que el nacimiento está antes de esos 40? Bueno, por supuesto que nosotros tenemos una edad gestacional que es dentro de la vida intrauterina y tenemos una edad cronológica que es la de nuestros cumpleaños, ¿sí? Que no vale que yo diga mi edad cronológica en este momento. Entonces, la intención de este gráfico es un poco clarificar, ¿sí? Esto que estuvimos viendo y razonarlo o ver el razonamiento de la misma. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta con esta edad corregida? ¿Y en qué momento la tenemos que usar? A ver, por supuesto que hay que utilizarla en los niños prematuros porque el niño, a ver, algo que no dije antes, ¿cuál es la importancia de esto? Que una mamá en el consultorio venga y me diga que el niño tiene 3 meses y se olvide que haya sido prematuro porque ya lo superó, porque lo ve normal, porque no hay ningún problema. Estamos evaluándolo incorrectamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta esa edad corregida. Entonces, esta edad corregida que ya sabemos calcular, la vamos a tener en cuenta hasta el año para lo que es el perímetro cefálico, ¿sí? Esto que me medía el crecimiento de la calota craneana. Y hasta los 2 años para lo que es el peso y la longitud corporal. Acuérdense que la longitud corporal vamos a utilizar ese nombre hasta los 2 años de edad del niño. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el niño nació antes de la semana 28? Prematuro, bastante, ¿sí? Y con un peso al nacer menor a 1000 gramos, menor a 1 kilo. Entonces se podría decir que tendríamos que utilizar la edad corregida hasta los 3 años y no hasta los 2 años, ¿sí? Porque la situación fue como muchísimo más severa. Bueno, entonces, dijimos que lo que íbamos a evaluar los indicadores son peso, longitud corporal y perímetro cefálico. Esta gráfica me muestra los tres indicadores, ¿sí? Como tiene el color rosa, es para niñas. La población de referencia es la Jarraga y Justiniana de 1986, ¿sí? Esta gráfica se hizo estudiando a 9.000 niños recién nacidos en la Sardá, ¿sí? Y en el Hospital de La Plata. Lo que pasa es que es un poco antigua porque data con un grupo de recién nacidos de entre el 76 y el 78. Tendríamos que actualizarnos un poco. Pero bueno, es lo que vamos a usar. Entonces tenemos los 3 indicadores, como ven, peso, longitud corporal y perímetro cefálico. Entonces, a la izquierda ustedes ven los kilos y ven los centímetros, ¿sí? Que aplica al perímetro cefálico y a la longitud corporal. Tanto en la parte superior, ¿sí? Tienen lo que es las semanas, ¿sí? De la vida postnatal, y lo que tienen abajo son las semanas postmenstrual, o sea, sería la edad gestacional hasta la semana 40, y después, bueno, semanas que en realidad no lo solemos usar así que nos vamos a basar más por la parte de arriba. Bien, entonces nosotros cruzamos la edad que el niño tiene, y la vamos a cruzar, ¿sí? Con, por ejemplo, el peso para lo que es el kilo y centímetros para lo que es longitud corporal y perímetro cefálico. Si ese valor
en la intersección de la edad con las medidas que nosotros tomamos en el hospital o en el consultorio, me dan entre el percentilo 3 y el 97, estamos diciendo que ese valor es considerado conservado. En cambio, si el valor da por encima del percentilo 97 o por debajo del percentilo 3, estamos diciendo que esa medición se ve afectada. Bien, lo mismo se repite para todos los indicadores. Bueno, y lo mismo se aplica para los niños, ¿sí? Tenemos exactamente la misma gráfica, por supuesto con distintas. Los percentilos están ubicados de otra manera, ¿sí? Pero la metodología es la misma. Ingreso por la edad, hago la intersección con los kilos o los centímetros según el indicador que esté evaluando y lo mismo. Si el resultado, la intersección de esas dos variables me da entre el percentilo 3 y el percentilo 97, estamos diciendo que esa medición es conservada. Y si está por encima del 97 o por debajo del percentilo 3, estamos diciendo que se ve afectada. Tengan en cuenta cuando hacen los ejercicios de utilizar la gráfica que corresponda, porque si no, lo van a diagnosticar de manera errónea. ¿Sí? Entonces, niños, si ustedes no lo tienen a color, lo pueden identificar, tienen que utilizar la regla. Estas gráficas en particular, al tener los tres indicadores juntos, es como que se hace un poco más engorroso que las que vamos a ver más adelante. Bueno, estas son algunas cifras que obtuve de la página de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los niños, ¿sí? Es nada más un dato de color, no tiene que ver con que lo estudien ni se los vamos a tomar tampoco, pero para que sepamos que cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término, es decir, más de 1 en 10 nacimientos. Más del 60% de los nacimientos prematuros se producen en África y Asia Meridional. Hoy en día es como que es más común también el tema de hablar de prematurez, ¿sí? Más del 90% de los prematuros extremos nacidos en países de ingresos bajos mueren en los primeros días de vida, sin embargo en los países de ingresos altos mueren menos del 10% de los bebés de la misma edad gestacional. La verdad que hoy en día la expectativa de vida para los niños prematuros es muy buena, es excelente. No sé si ustedes conocen casos, pero yo conozco bastantes. Y la verdad que, por supuesto, está relacionado con en qué momento de esa edad gestacional nacen, pero tienen muy buena evolución. Y por último, en los países de ingresos bajos, una media del 12% de los niños nace antes de tiempo, frente al 9% de los países de ingresos más altos. Entonces, niños prematuros no tiene que ver exclusivamente con poblaciones vulnerables, ¿sí? Sino que también se da en otros estratos de la sociedad o en otro tipo de países. Es importante que reciban los cuidados necesarios, ¿sí? Para poder tener una infancia saludable, ¿sí? Y una adultez y ser un adulto sano. Bueno, y quiero cerrar la clase, el encuentro de hoy. Quiero agradecerles a todos por haber prestado atención. Espero que la información haya sido lo suficientemente clara. No se olviden de realizar los ejercicios, ¿sí? Y bueno, quiero cerrar con esta clase, con esta frase en donde John Kennedy establece que los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro.